Bien, pues espero que de aquí a unos años, cuando me siga subiendo, si Dios lo permite, un jueves aquí, digáis todo: Cristo Supremo, Supremo sobre todas las cosas, porque ya son bastantes jueves, años, bastantes series que hemos hecho en distintos aspectos, con distintos personajes, comparando al Señor con distintos personajes bíblicos, en los que hemos visto que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Samuel es de los que cuenta, hemos hecho no sé cuántas predicaciones sobre Elías, sobre esto, y pues empezamos hoy una serie, la número 19, sobre Cristo es supremo, supremo sobre todas las cosas, y en este caso muy sencillo, supremo porque Él es todopoderoso. Cristo es supremo sobre todas las cosas porque Él es todopoderoso. Y me voy a permitir que empecemos leyendo un texto que veíamos hace un par de domingos, también en el culto por la mañana, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, los versículos del 22 al 25. Esa escena en la que el Señor calmaba aquella terrible tormenta en mitad del mar de Galilea. Si os acordáis, en ese pasaje, la idea principal que señalábamos, como digo, hace unos domingos, era esa pregunta que el Señor le hacía a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde tenéis puesta vuestra fe? Ahora, en esta ocasión, nos vamos a quedar con otra pregunta que encontramos también en ese texto, y es la pregunta que se hicieron entre sí los discípulos al final del pasaje. Ellos se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién pues es este? Es evidentemente una pregunta que encontramos también en los pasajes paralelos de Mateo 8, 23 al 27 y de Marcos 4, 35 al 41. Pero dice así Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, que uno de aquellos días el Señor entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a Él le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y a la ola embravecida, y cesaron, y sobrevino la calma. Y Él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Versículo 25 estamos. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose uno a otro: ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Creo que todos los que estamos aquí tenemos claro quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios encarnado, es Dios hecho hombre. Sabemos todos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, y sabemos que esa Trinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres actúan en perfecta comunión, actúan en una perfecta relación siempre entre los tres. Son tres distintos, pero son uno solo. Son de esos misterios que a nuestra mente le cuesta entender, pero eso es así. Ahora también, si os acordáis, veíamos y decíamos que ya desde el mismo Génesis, en Génesis 3:15, Dios ya prometió que un día vendría aquella simiente de la mujer que iba a librar al pecador de su condena y que establecería su justicia perfecta en la tierra. Estamos hablando siempre del Señor Jesucristo. Así que podemos decir que ya desde el principio, ya desde Génesis, el Señor Jesucristo fue anunciado, como digo, desde el principio, pero no solo desde el principio, sino que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Él es anunciado. Y eso implica una cosa: implica que la mayoría de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, en las palabras de Dios, hablaban del Señor Jesucristo y, como digo, anunciaban su venida. Así que, a su debido tiempo, cuando Dios estableció, el Padre, Dios, cumplió esa promesa y mandó a su Hijo, nacido de una virgen, también como estaba escrito. Y este Hijo de Dios, Cristo, sabemos que vino con una misión: buscar y salvar lo que se había perdido.
y también, como dice Juan 14:9, revelar al Padre, mostrar al Padre. Juan 14:9 dice que Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Como dices tú, muéstranos al Padre. Así que también podemos decir que Cristo es la perfecta revelación de Dios. Pero como he dicho antes, empezamos una nueva serie en la que vamos a ver que Cristo es supremo sobre todas las cosas por su poder. Es decir, porque Él es todopoderoso, porque Él es Dios, todopoderoso igual que el Padre. Como hemos leído en el versículo 25 de este texto de Lucas, cuando los discípulos vieron o pudieron ver con sus propios ojos el poder de Cristo sobre la creación, sobre los vientos, sobre el agua, sobre el mar, leemos allí que se maravillaron, se asombraron, que temieron. Y la pregunta que surgía en sus cabezas era: ¿quién es este? ¿Quién es este que hace estas cosas? Lo que sus ojos habían visto hacer a Jesús con el viento y con el mar era increíble. Aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece. Así que la única respuesta posible a esa pregunta de quién es este que hace estas cosas, que manda sobre el mar, que manda sobre los vientos, la respuesta solo es una: es Cristo. Y es Cristo porque Él es Dios. Su poder es incomparable, inmedible. Y el Señor Jesucristo demostró su poder sobre el reino natural. En este caso, como decíamos aquel domingo, Él es el verbo de Dios por el cual todas las cosas sabemos que han sido creadas por Él y por medio de Él. Él fue el instrumento que Dios utilizó para la creación. Por eso Él tiene ese poder sobre todas las cosas. Pero mirad, en todos los evangelios encontramos, y eso también es una cosa evidente y todos sabéis, encontramos gran cantidad de ocasiones en las que el Señor Jesucristo reveló, mostró esa divinidad, y mostró al Padre, mostró su divinidad por medio precisamente de cosas como esta, de mostrar su poder sobre todas las cosas. Mostró su poder divino sanando enfermedades, expulsando demonios, y como este caso de Lucas y otros, mostrando su poder sobre la naturaleza, la propia naturaleza. Es decir, de nuevo, Cristo tiene poder y autoridad sobre todo lo creado. Hemos leído que los discípulos se maravillaron y se asombraron de esto. Hermanos, y de igual manera que ellos se maravillaron, nosotros también podemos maravillarnos al ver la grandeza de Cristo por medio de su poder. Y esto, como les pasaba también a los discípulos, nos debe llevar o nos debe ayudar a nosotros a crecer en nuestra confianza en el Señor Jesucristo, en nuestra confianza en Él, en Dios, porque Él es supremo, Cristo es supremo, supremo sobre todas las cosas, porque su poder es divino, y esa es nuestra confianza. Pero como digo, o acabo de decir, en los evangelios encontramos bastantes ocasiones, muchas ocasiones, en las que Cristo revela su divinidad por medio de mostrar su poder sobre todas las cosas. Así que nos vamos a servir rápidamente, vamos a utilizar dos de esas ocasiones, aparentemente milagros parecidos de los muchos que hizo el Señor, pero dos ocasiones en las que Jesús muestra ese poder divino. Pero igual que parecen dos acciones o dos momentos parecidos, dos milagros más, vamos a ver allí una diferencia. La diferencia entre lo que es poder y la diferencia con lo que es querer. Diferencia entre poder y querer. Veréis qué sencillo es luego. Como digo, hay dos ocasiones en el ministerio de Jesús en las que encontramos ese contraste, y lo encontramos a través de precisamente la actitud de dos personas que se acercan al Señor Jesucristo con una necesidad, con una petición concreta. Le piden un milagro. Y vamos a ver esa diferencia, ese contraste entre estas dos peticiones. Por un lado vamos a ver aquel padre que tenía un hijo endemoniado. Marcos capítulo 9, podéis buscarlo. Marcos 9, versículos 22 al 24.
Dice ahí el texto, Marcos 9, 22, que muchas veces, está hablando el Padre, lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y le dice al Señor, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y la otra escena con la que vamos a comparar cómo se presentan estas dos personas delante del Señor en su petición es la del leproso de Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículos 12 y 13. También un pasaje bastante conocido. Lucas 5, 12 dice que aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había ahí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo, Señor, ¿y qué le dice? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Vais viendo la diferencia? Versículo 13, entonces Jesús extendió la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. ¿Notáis la diferencia entre las dos personas? Hay también una diferencia en la respuesta del Señor. La diferencia se encuentra en la fe de estas dos personas cuando se acercan al Señor. La diferencia está en creer en el poder de Cristo o no creer en el poder de Cristo. Me explico, no se trata de que Dios pueda. No se trata de que Dios pueda hacer las cosas, sino que se trata de que Dios quiera, como le dice el leproso. Es decir, se trata de la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros decimos, las personas decimos de nosotros mismos, y yo, por ejemplo, yo he tenido una reunión, de esas de que te hacen los objetivos del año pasado, de los que vienen, has cumplido esto, has cumplido lo otro, ¿por qué no has cumplido esto? Y siempre decimos lo mismo, hago lo que puedo, yo hago lo que puedo, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Sin embargo, fijaros, Dios no hace lo que puede, lo pongo así entre comillas, tampoco Dios hace lo que nosotros le dejamos hacer. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Es la diferencia entre querer y poder. Así que en estos dos ejemplos que hemos leído vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que el poder de Dios no está limitado por su capacidad, ¿sí?, el que pueda hacerlo. Y vamos a ver que el poder de Dios solo tiene una limitación, si el poder de Dios pudiese estar limitado. Entender la frase, solo está limitado por una cosa, por su voluntad. No está limitado por su capacidad y está limitado por su voluntad. ¿Qué quiere decir que el poder de Dios no está limitado por su capacidad? Pues utilicemos el ejemplo que encontramos en la palabra de este padre del hijo endemoniado. Este hombre viene a Jesús con una necesidad clara, su hijo tenía un gran problema. Pero la confianza de este padre, de este hombre, en el poder de Cristo, no es total, es limitada, quizás sea hasta pequeña. Este hombre confía lo suficiente para venir a él, para ir a Jesús, como para decir, oye, voy a ir a probar a este Jesús. Pero no está confiando lo suficiente como para estar seguro de la capacidad del Señor para expulsar a aquel demonio que estaba atormentando a su hijo. Y en ocasiones nuestra confianza en el poder de Dios es parecida a la de este hombre. Le pedimos al Señor, le pedimos esperando recibir una respuesta de su parte, pero si no recibimos esa petición que nosotros hemos hecho, dudamos de su poder. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Este hombre tuvo una mala experiencia, por así decirlo, porque antes de ir a Jesús, ¿qué hizo? Confió en el poder ¿de quién? De los apóstoles. Ahora vamos a los versículos anteriores de Marcos 9 que hemos leído. Él fue en busca del poder de los apóstoles. ¿Y qué pasó? Ellos no pudieron sanar a su hijo, no pudieron quitarle
o expulsar al demonio. Marcos capítulo 9, los versículos anteriores, el 17 y el 18. Dice que uno de la multitud, este hombre, le respondió al Señor: Maestro, te traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajo, cruje los dientes y se va consumiendo. Y fijaros, y dije a tus discípulos, no al Señor, a sus discípulos, que lo expulsaran, pero no pudieron. Por esta razón, porque los discípulos no pudieron, este hombre también dudó del poder de Cristo. Y por eso el Señor le responde con esta pregunta que él le hace también en forma retórica, y a lo mejor incluso le puso una cara así más propia de la que suelo poner yo, de desaprobación. ¿Cómo que si tú puedes? ¿Cómo me dices a mí que si yo puedo? Señor, si tú puedes, cura a mi hijo. ¿Cómo que si yo puedo? ¿Veis la escena? Es como si el Señor le estuviese diciendo a aquel hombre: ¿dudas que mi poder está limitado? ¿Dudas de mi capacidad? ¿Dudas de que no puedo hacer lo que me pide? ¿Cómo que si yo puedo? ¿O cómo que si tú puedes? Y entonces el Señor le sigue diciendo esa frase, muy conocida también, que algunas veces se confunde. Dice: todas las cosas son posibles para el que cree. Y como digo, tenemos que aclarar un poco esta frase, porque algunos toman esta frase para decir que creer es poder. Sobre todo los psicólogos del mundo del deporte. Tenéis que visualizar la victoria y seguro que ganamos. Yo mira que lo he intentado, pero no consigo yo llegar el primero en una carrera. Tengo que entrenar más en vez de visualizar tanto. No entenderme un poco la broma. Lo que la gente piensa o dice con esta frase, creer es poder, o todas las cosas son posibles para el que cree, es que si quieres algo con mucha intensidad o confías con mucha seguridad, vas a recibir lo que quieres. Y te venden eso. Pero eso no es lo que el Señor quiere decir con esto, ni lo que le está diciendo a este hombre. El significado real de esta frase es que el poder de Dios no está limitado en su capacidad, en lo que Él puede hacer, sino que la fe en un milagro, es decir, el que un milagro pueda ocurrir, comienza creyendo primero en el poder ilimitado de Dios. Eso es lo que quiere decir que todas las cosas son posibles para el que cree. Es decir, explico a lo mejor de otra manera, que crea no implica que tengas la total seguridad de que lo que estás pidiendo lo vayas a recibir. Que todas las cosas son posibles para el que cree, en realidad significa que tienes que creer que Dios tiene ese poder infalible para hacer cualquier cosa, pero no lo que tú quieras, sino que Él va a hacer lo que Él quiere. Si creer no te asegura que recibirás lo que deseas. Evidentemente el poder de Cristo, como decimos, es supremo. Él es todopoderoso. Ahora, si dudas de su poder, como aquel hombre, hagamos como dice el texto al final, pidámosle ayuda al Señor por la incredulidad. Porque la fe que Dios produce en nosotros, lo que nos hace es estar seguros de la capacidad total y absoluta de su poder. No porque nosotros creamos, sino porque Él quiere. Así que cuando el Señor dice que todas las cosas son posibles para el que cree, quiere decir que creemos con toda seguridad que Dios tiene capacidad, que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Pero lo va a hacer si es su voluntad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y teniendo eso claro, vamos a la segunda afirmación que decíamos. Y es que el poder de Dios solo está limitado, evidentemente, por su voluntad. Y eso lo vemos en aquel leproso. El leproso no dudó en ningún momento de la capacidad del poder de Cristo para hacer lo que le estaba pidiendo. Por tanto, este hombre reconocía
Cuando fue al Señor estaba reconociendo que el poder de Dios solo dependía de qué, de la voluntad de Dios para limpiar su lepra. Y que dicho poder no estaba limitado por su capacidad. No le dijo, Señor, si puedes, cúrame. ¿Qué le dijo? Señor, si quieres, puedes curarme. Vemos la diferencia. Parece una cosa que intrascendente, pero es grandioso. Y vamos a ver por qué es grandioso. La clave es que cuando confiamos en el poder incomparable, el poder ilimitado de Dios, también es necesario una cosa, y es que debemos de descansar en su perfecta y en su soberana voluntad. Y esa es nuestra tranquilidad, que podemos descansar en aquel que si quiere puede hacer las cosas, porque su voluntad es perfecta. Y tenemos que tener claro, lo hemos dicho antes, no todo lo que pidamos al Señor vamos a tener la seguridad de recibirlo. Dependerá de si es su voluntad. Ahora sí podemos tener la seguridad de que sí vamos a recibir aquello que, como digo, esté dentro de la voluntad de Dios. Pero hermanos, es que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Por tanto, descansemos en eso. La respuesta de Jesús en esta ocasión, evidentemente, fue diferente a este hombre. ¿Qué le dijo? Quiero, sé limpio. El milagro fue posible por la voluntad de Dios y evidentemente no dependía de la capacidad de que Cristo pudiese hacerlo o no hacerlo. Así que debemos aprender que nuestra confianza debe estar no solo en ese poder ilimitado de Cristo, que lo tiene, porque Él es Dios, sino que debemos de confiar, descansar en su voluntad. Cristo es supremo por su poder soberano, y Él hará, como decía antes, lo que quiera hacer, y no lo que pueda hacer, sino lo que quiera hacer, porque Él puede hacer todo. Él hace las cosas porque quiere, no solo porque puede, sino porque quiere. Y la verdadera confianza en Dios no depende entonces de su capacidad, sino de su voluntad. Por eso decimos tantas veces, cuando oramos al Señor tenemos que alinear nuestra oración con su voluntad. Mirad, el propio Señor Jesucristo es el ejemplo de esa oración. ¿Cómo oró el Señor en el huerto de los olivos? Lo sabéis todo de memoria, aquella petición que le hace al Señor. Lucas 22:42, por ejemplo. ¿Qué le dice ahí al Señor? Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Y tenía Dios poder para apartar esa copa, todo el poder. Era justo lo que iba a pasar con el Señor allí. No era nada justo. Cualquiera de nosotros pediríamos eso, Señor, quítame esto, quítame el sufrimiento que voy a pasar. No solo el sufrimiento físico de ser clavado en una cruz, que es el mayor sufrimiento que una persona físicamente puede tener, sino el sufrimiento de cargar con los pecados de todo su pueblo. El dolor de esa carga es incalculable. No hay tortura mayor que esa. Señor, quítame eso. Aparte de mí esa copa, si es tu voluntad. Y le dice al Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que tú puedes, Señor, pero hazlo si tú quieres. Evidentemente Cristo no estaba dudando del poder de Dios para librarlo de aquello. Para Cristo lo que estaba era confiando y descansando en la voluntad del Padre. Por eso puede ir tranquilamente a la cruz. Así que, hermanos, confiemos en el poder de Dios, pero confiemos en el poder de Dios descansando en su voluntad perfecta, su voluntad buena, su voluntad soberana. Y oremos a Dios con toda confianza, sabiendo
que Él tiene poder para contestar nuestras peticiones y las va a contestar siempre según su bendita y santa voluntad. Y esa es la mejor respuesta que podemos tener. Así que nuestra oración sea siempre, si Dios quiere, si Dios quiere. Cristo es supremo, porque Él es el Dios todopoderoso y hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias porque tenemos un Señor y un Salvador incomparable. Porque nuestro Señor y nuestro Salvador es aquel Señor que con su palabra, solo con su palabra, Señor, controla los vientos, el mar, todo lo creado. Señor, y podemos entonces con total tranquilidad confiar en su poder. Señor, y queremos también, necesitamos aprender a confiar también en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entenderla. Señor, ayúdanos a saber pedirte dependiendo, Señor, descansando en tu voluntad, como terminó diciéndole aquel padre de aquel hijo. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdanos en nuestra falta de paciencia, en nuestra falta quizá algunas veces de confianza en que tu voluntad es buena. Señor, necesitamos de ti y necesitamos de tu ayuda. Señor, que nuestra oración esté siempre ligada a tu voluntad y ayúdanos, Señor, a pedirte y orarte de esa manera. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.